Buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar este inicio de semana. Vamos a continuar la plática sobre el juicio de revisión constitucional electoral en su parte práctica. Hoy esperemos concluir con la revisión del expediente SUP JRC 204/2018 relacionado con la impugnación del partido de la coalición Morena en contra de los resultados electorales de la elección de gobernadora del estado de Puebla. Bueno, pues de entrada, pues agradezco que ya se hayan conectado a esta plataforma y sobre todo que enciendan sus cámaras en términos de los reglamentos de la Escuela Judicial Electoral. Y al mismo tiempo agradecerle a todo el equipo de la misma que hace posible que podamos tener este conversatorio el día de hoy. Y mi agradecimiento profundo a la doctora Gabriela Rubalcaba, pues por la invitación, por su gentileza, para que yo esté durante este módulo conversando con ustedes. Bueno, pues seguimos con nuestra presentación del JRC. Y permítanme nada más un segundo. Denme un segundito nada más, por favor. Déjenme ver por qué no me sale la presentación. Vamos a ver. Vamos a ver si descargando la sirve. Fíjense que curiosamente esta sentencia, la JRC 204 de 2018, si la trato de bajar desde el propio sistema interno que tenemos, me aparece como virus, o sea que es algo medio prohibido esto. Entonces la tengo que descargar desde el buscador de Google, pero ya cuando la pongo en presentación me desaparece. Yo no sé si será, ¿qué será? ¿Qué será Carlos? Que mejor no tocamos ese tema. Ha de ser una sentencia muy atípica, doctor. Ya sé. Mejor ni tocamos esa, ¿o qué? ¿Qué opinan? JRC 200, sub JRC 204, diagonal 2018, Adilén. A ver, ahí está, creo ya. Listo, creo que ahí más o menos se ve, ¿verdad? Bien, muy, vamos a ver si. Mire, se desaparece. ¿Qué cosa? Esto está muy extraño. Yo creo que sí. Voy a cambiar de sentencia. A ver, esperemos ya que con este último. Está muy sospechoso, definitivamente.
Bueno, creo que ahí se aprecia mejor. Bueno, pues decíamos que de lo que hemos ido platicando acerca del formato del juicio de revisión constitucional electoral, dijimos que me parece un gran acierto en el que se establezca un flujograma, una síntesis, para que de un solo vistazo el lector pueda más o menos comprender de lo que va toda una sentencia. Entonces, en la que se destacan los temas principales, dirán, pues, ¿qué tiene de extraordinario? Bueno, pues es que no se hacía así, y había que leer una sentencia de más de 200 o 300 hojas para poder entender y estar esperanzado que al final, ¿no?, que la conclusión sea la que el promovente o quienes, los interesados, pues quisieran los efectos de la misma. Y sobre todo hay que entender que hay dos... ordinariamente en las consideraciones de los jueces hay dos tipos, digamos, como de argumentos. Uno, los que son la decisión, es decir, contienen las razones por las cuales se decide un asunto, y esto significa que podría quitarse todo lo demás, pero dejando esta especie de columna vertebral llegaríamos justamente a la misma conclusión. Y en el foro jurídico, foro de los jueces, se conoce como la ratio decidendi, es decir, las razones de la decisión. Y hay otro conjunto de argumentos que no necesariamente nos llevan a tomar una decisión, o sea, no son las razones principales, ni mucho menos son razones secundarias. Pueden ser, por ejemplo, razones históricas, razones políticas, razones del contexto, pero que no necesariamente son los elementos o los argumentos fundamentales. Y esto a veces en un documento tan extenso de una sentencia, pues puede llegar a confundir cuáles son las verdaderas razones que impactan justamente en la decisión. Y esto a su vez tiene otra gran complicación, estimadas compañeros y compañeras. Por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión, no siendo yo presidente de sala, pero era yo magistrado, que uno de los proyectos que había presentado la presidenta en ese entonces, la magistrada presidenta, yo voté voté por la decisión, pero con argumentos totalmente distintos. La otra magistrada igual votó por la decisión, por la conclusión, pero por argumentos distintos al proyecto y a los que yo expuse. Como verán, es una sentencia compleja porque no se tiene claridad sobre qué, la impugnación, sobre qué tendría que versar, ¿no? En teoría debería de haber una mayoría de votos sobre los argumentos y evidentemente sobre la decisión. El problema es que ese caso dio lugar a 3 interpretaciones distintas y cada uno de nosotros arribó a la misma conclusión, pero con distinta interpretación. Luego, entonces, esto es un verdadero problema porque no se sabe exactamente qué es lo que se debe impugnar, cuál es la ratio decidendi, sobre todo en estos tres votos, pues se complica muchísimo el tema. Y bueno, pues conforme a esta estructura, que además alienta la idea del lenguaje ciudadano, esta cercanía con la ciudadanía, para que se pueda entender de mejor manera la labor jurisdiccional, pues nos lleva más o menos a entender un poco cuál es la historia de este asunto. Y en la charla del día viernes, justamente platicábamos sobre esta parte central que tiene que ver con los actos de violencia consistentes en robo, quema, abandono de paquetes electorales en 59 casillas. La primera crítica que se hizo es que se hace un comparativo respecto del total de las casillas instaladas. Esto es, de las 7,546, las irregularidades se tuvieron acreditadas en 59 casillas. La pregunta que siempre hemos hecho en todos los cursos donde han estado conmigo es, bueno, y si no tengo las pruebas para acreditar esto, ¿qué acaso no significaría
que es un dato relevante de la actuación del crimen organizado, de la violencia, etcétera, digamos, en una buena parte del Estado. Esto es, el propio juzgador nos dice, lo que pudiste acreditar fue esto frente al gran grueso de casillas. El problema es, ¿y qué tal si no tengo el acceso a la prueba? ¿Significa que entonces no pasó lo otro? Evidentemente que los jueces tienen que actuar en términos de, el material probatorio. Pero aquí, ojo, la diferencia cambia si yo cambio de perspectiva, y lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el cansancio. Si yo sigo revisando la elección a partir de un sistema que ya no está vigente, es decir, de un sistema que a partir del 2011 cambia completamente, pues entonces mi mirada es errónea. Y por lo tanto, todo lo que yo haga, desde mi perspectiva, caerá como fichas de dominó. Tirando la primera, en automática se cae todo. Cuando la reforma del artículo primero constitucional nos mandata cambiar nuestra visión, nuestro punto de nuestro puerto al cual tenemos que arribar, que son los derechos humanos. Entonces tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de la democracia representativa. Y luego entonces el estándar probatorio que se utiliza para el sistema de nulidades y para determinar si se vulneró o no un derecho humano es muy distinto. En el primero se busca un estándar probatorio alto, justo que acredite que por lo menos, no sé, la vez pasada platicábamos, ¿no, Carlos? Recordarás, si eran el 25%, en el 20%, las irregularidades. O sea, ¿en qué punto la autoridad dice ya, para mí es suficiente y con esto procedo a anular la elección? Entonces el estándar probatorio es muy alto, pero cuando cambiamos de mirada, cambiamos de puerto hacia los derechos humanos, sabemos que tenemos que actuar a partir de un estándar probatorio flexible. Con lo cual, yo no necesitaría que me acredites, ¿no? La irregularidad en 3.500 o en el 25% de las 7.500 casillas, sino que mi estándar probatorio es flexible y seguramente yo no puedo determinar o no puedo acceder a todas las pruebas porque prácticamente sería una, digamos, delegarle esta posibilidad o esta obligación a uno de los promoventes sería prácticamente condenarlo a que pierda el asunto y que perdamos todos y que siga afectándose a la democracia. Entonces, si se advierte que son en un número importante diversas irregularidades, no solamente por el número, por su naturaleza y que está probado a partir de distintos medios de convicción, pues el estándar probatorio que utilizo es uno flexible. Es decir, ¿podría yo decir que se violó la democracia representativa robando paquetes? Sí. ¿Abandonando paquetes electorales a su suerte? Sí. Quemándolos, sí, ¿no? Rompiendo la cadena de custodia, por supuesto. Todas estas irregularidades afectan la democracia representativa. La pregunta es, ¿cómo hacemos para reparar ese daño? Si en las medidas de reparación encuentro que lo óptimo sería declarar la invalidez de la elección por el cochinero que se armó, pues lo hago, ¿no? Pero no es mi mirada principal. Es un medio para lograr un fin. Anular una elección es un medio para resarcirle el daño a la democracia representativa, si es que eso es lo que el grupo de expertos determina que es lo idóneo. La nulidad vista con estos lentes, digamos, retro de antes del 2011, la nulidad de las elecciones es un fin en sí mismo. Y ese es el problema. Es como si dijéramos, vamos a castigar a quien ha cometido estas irregularidades.
pues parece que esa es nuestra finalidad y eso no debe ser la finalidad. La finalidad es el fortalecimiento de los procesos electorales para que a su vez se corrijan este tipo de cosas y a partir de ellos ya logremos una democracia representativa más fortalecida. Aquí, si me lo permiten, abriría el micrófono para quien guste. ¿Qué haríamos o qué sucede? Primero, la primera pregunta. Tenemos detectadas que en 59 casillas de las 7,000 hubo afectaciones graves, por lo veo. ¿Qué tendríamos que hacer para poder reparar este tipo de daños? ¿O creen ustedes que anulando la elección se repara el daño? Adelante, quien guste, por favor. Mi querido Carlos, parece que te dejaron solo otra vez, ya se fueron a echar el cóctel de camarones, la michelada. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas Buen tardes. inicio de semana a todas Igualmente. y todos. Pues mira, sonaría sensato y razonable si la ley lo permitiese, que en estas 59 casillas que se comprobó que hubo irregularidades, pues que solo en esas hubiese una especie de elección extraordinaria, nada más que pues el marco legal no nos da para eso, ¿no? De que se anulan y se restan del cómputo, ¿no? Pero ahí en honor a la justicia, más que a la ley, habría que crear las condiciones para que esas, porque no son tantas casillas, doctor, si uno lo ve en el universo total, ¿no? De que los ciudadanos que sí fueron a votar de manera pacífica y ordenada, pues se les reconozca la emisión de su voto, pero donde, digamos, donde esté dada la diferencia sustantiva, pues ahí sí, ver qué mecanismo nos podría permitir el daño causado a la contienda electoral, ¿no? No es sencillo, porque el otro mecanismo es anular la elección total. Imagínate, estamos hablando de que se afectan muchísimos ciudadanos y ciudadanas, amén de que el costo de hacer un proceso extraordinario también es muy caro, ¿no? Los procesos Claro. electorales que nosotros hacemos son muy caros, ¿no? Entonces, y si se puede identificar a los causantes del daño, bueno, pues ahí también la ley marca cuál pudiese ser la sanción si hubiese, por ejemplo, no sé, el caso de que estas casillas fueron identificadas porque las quemaron, porque las secuestraron y se detuvo a las personas que cometieron este ilícito. Pero pues sencillo no es, doctor, pero pues si atendemos a lo que ha sucedido y como referente de un caso de elección de gobernador anulado, que es el caso de Colima, el caso de Tabasco, pues se tuvieron que volver a hacer las elecciones, doctor, con el costo que eso implica. Pero lo más curioso, doctor, fíjate que en el caso de Tabasco y también en el de Colima, aunque se repusieron los procesos electorales a nivel de gobernatura, los triunfadores fueron los mismos. O sea, no, al final no hubo, digamos, ese sentimiento en la población de justicia, que tú dijeras, bueno, como se anuló la elección, hubo un proceso extraordinario, en el extraordinario ganó el que quedó en segundo lugar. No, en ambos casos volvieron a quedar candidatos del tricolor, doctor. Entonces también anular una elección no necesariamente nos lleva a la justicia en el resultado electoral, doctor. Es cuanto para ir abriendo semana, doctor. Gracias. Al contrario, Carlos, pues justo esto es lo que estás, más allá de las conclusiones a las que llegas,
De lo que se trata es llevar a cabo una reflexión de ver si la nulidad de una elección repara la violación del daño. Es decir, yo sé que hubo una afectación a la democracia, ¿no? Y más o menos podemos llegar a algunos acuerdos sobre, digamos, sobre los parámetros que debería de tener nuestros procesos electorales, ¿no? Nuestra propia democracia. Ahora, cuando nosotros vemos este tipo de hechos, por ejemplo, la documentación, boletas y materiales electorales fueron quemados. Ok, fueron robados y fueron abandonados, es decir, estamos hablando de 3 tipos de conductas. ¿Qué tendríamos que hacer para que no vuelvan a quemarlos, no vuelvan a robarlos y no se vuelvan a abandonar? Entonces ya nos sentamos, digo, no sé cuál sería la respuesta, ¿me explico? Lo importante es generar un proceso de madurez para saber cómo reparamos las violaciones a la democracia. Ya me dijiste en un primer saque, Carlos opina, anulando todo el proceso de Puebla, no lo vamos, con eso no hay un hilo conductual, no hay una relación causal que me lleve a considerar que debe de anularse. Pero suponiendo que lo hubiera, me dice Carlos, pero esto es como muy grave, o sea, entre la conducta y la consecuencia es algo muy grave. Eso significa que está haciendo un test de proporcionalidad de la sanción o de los efectos. Y entonces vamos a ver si la medida es idónea, es decir, anular busca la protección de la democracia, y hay que razonarla. Segundo, anular es la medida más idónea, es decir, está alineada justamente, es necesaria, significa que dentro de todas las alternativas que tenemos, esta es la que mejor nos conduce al resultado que estamos buscando. Y finalmente, lo gravoso de la medida, ¿no? ¿Qué tanto beneficia y qué tanto perjudica? ¿A quiénes más perjudica respecto de 59 casillas frente a 7,000? Entonces, parece que este examen se requiere justamente para poder determinar, junto con un examen de razonabilidad, si esta es la manera de reparar. Si no es la manera de reparar, evidentemente estamos en una ruta totalmente alejada, Carlos, totalmente alejada. Y lo que tendremos en siguientes elecciones es, mira, con 59 casillas de 7,000, no pasó nada. ¿Qué te parece que la próxima, Carlos, quememos a un funcionario de casilla? Dentro de los miles y miles y miles, ay, eso no, o sea, no va a pasar nada, o sea, veamos cómo un análisis utilitarista que está llevando a cabo el Tribunal Electoral, no beneficia mucho el tipo bajo digamos, el concepto de lo que intentamos proteger. Es como tú dijeras la vez pasada, ¿cuál es tu porcentaje válido de muertes en un hospital infantil? ¿No? ¿Qué tan válido es tu porcentaje de feminicidios? O sea, es que no es eso. Estamos errando justamente en el análisis, en un análisis meramente cuantitativo. Y lo que estamos buscando es provocar una cualidad, ¿no?, de la democracia representativa. Así que a mí me parece que el análisis que tenemos que hacer y las reflexiones que tenemos que hacer ya van en otro sentido a esto. Esto funcionó y funcionó bien antes del 2011. Ya no tendría que seguir haciendo eso, pero no se ha modificado la ley. No, a pesar de que la propia Constitución se ha marcado esta tendencia, ha costado mucho trabajo, no solamente en lo electoral, en el penal, en el civil, en el laboral. Hay una resistencia real de juzgadores, de ministerios públicos, de aplicar el funcionamiento del sistema que beneficia a los derechos humanos. Al día del fin de semana simplemente leí un tuit que alguien subió una circular de un fiscal en un estado que le ordenaba a sus ministerios públicos que ni de chiste llegaran a un convenio para terminar un proceso, ¿no? De estas medidas, gracias Antonio, justo, de estas medidas
en las cuales se da una terminación anticipada o un procedimiento abreviado. Que ni de loco se les ocurriera, porque además iba a haber responsabilidades. Y eso no está en la ley, o sea, esos procedimientos no están, no es facultad del Ministerio Público, no están, digamos, dirigidas estas normas en términos de los derechos humanos, de la reciente reforma en materia procesal penal. Pero entonces parece que estamos luchando, ¿no?, desde la propia institución para que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Y si nosotros no los empujamos, pues evidentemente es probable que pues sigamos todavía en un sistema pasado. Seguimos analizando la sentencia. Nos dice en el flujograma o estos cuadros que los actores lograron acreditar que la bodega electoral no tuvo un resguardo suficientemente adecuado. En algunas ocasiones entró personal del instituto sin la presencia de representantes de partidos. La bitácora de control de acceso a la bodega tenía inconsistencias formales. No obstante, dice, no se probó que estas circunstancias hubieran trascendido materialmente en la alteración del contenido de los paquetes electorales ni en la afectación de los resultados electorales. Así, las situaciones mencionadas acontecidas durante la etapa de resguardo no son suficientes para decretar la nulidad de la elección, ello en atención al principio de la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, porque, 1. La vulneración a la cadena de custodia podría tener relevancia en aquellos casos en los que se obtengan indicios suficientes para sostener con alta probabilidad, y no solo a partir de una suposición, que lo ocurrido durante el resguardo provocó que el contenido de los paquetes electorales fuera alterado o viciado, de tal manera que algún partido o coalición obtenga algún beneficio en el resultado de la elección. 2. En los resultados originales que fueron asentados en las actas de escrutinio y cómputo por los ciudadanos que recibieron y contaron los votos, la diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar fue de 4%, que equivale a 122,036 votos. Después del recuento total de las casillas ordenado y realizado por el tribunal, la diferencia apenas se modificó para quedar en 3.56, que equivale a 103,000 votos. En este sentido, la diferencia entre los contendientes se redujo solamente en un 0.47%. Después del recuento se mantuvieron resultados similares entre los contendientes, por lo que no tiene sustento la supuesta manipulación de los paquetes. La coalición mejoró que es la de Morena, mejoró en el porcentaje de votación, pues el resultado del recuento basado en paquetes mal custodiados mejoró la votación de la coalición perdedora. En todos los instrumentos de medición y control de los resultados electorales se mantuvo prácticamente la misma tendencia de votación. Por ejemplo, tenemos en el PREP, tenemos 957,686 votos que le daban a Marta Erika Alonso. El cómputo estatal fue 1,153,000. En el recuento ordenado fue de 1,000,000, un primer recuento fue de 1,104,000. Así que la recomposición final, con las anulaciones mediante otros medios de impugnación, quedó 1,096,000 para Marta Erika Alonso. Para el segundo lugar, quedó en el PREP de 861, en el cómputo estatal a 1,031,000, recuento 997 y la recomposición 992, con lo cual similares de un 3.82 a un 403, después a un 3.65 y finalmente a un 3.57. Valoración conjunta de irregularidades acreditadas. El robo de 4 urnas y 800 boletas. La violencia en 59 casillas. El uso de un vehículo oficial de un ayuntamiento para apoyar en el traslado de documentación de un partido político. La apertura y cierre de la bodega
sin presencia de los representantes de los partidos políticos y las inconsistencias formales en la bitácora de control de acceso a la bodega, valoradas en lo individual, así como de forma conjunta, concluyen no son suficientes para declarar la nulidad de una elección porque no fueron generalizadas y tampoco fueron determinantes. En el caso deben prevalecer los actos públicos válidamente celebrados. Las casillas en que hubo violencia representan menos del 1% de las más de 7.500 que se instalaron. La participación ciudadana fue del 67% de la lista nominal. Por lo tanto, no procede la declaración de nulidad, pues con la simple presunción de una manipulación de paquetes para que se anule una elección, en la diferencia, con una diferencia de 357, dice ya es como muy alto, es como muy difícil poderle obsequiar esto. Por lo tanto, confirman los resultados y la declaración de validez de la elección. Bueno, pues ahora lo que tenemos es que el proyecto original circulado por el magistrado Vargas proponía justamente la nulidad de la elección. Y en el debate, un grupo de magistrados y magistradas mayoritarios dijeron que no pensaban que esa no era la ruta de análisis, por lo tanto, consideraban confirmarlo. Así que bueno, esto que están viendo ustedes que se llama encargado del engrose, esto implicó que le cambiaron el proyecto, digamos, le retiraron el proyecto al magistrado que originalmente estaba estudiando el caso y que presentó el proyecto de resolución para que alguien más, ¿no?, determine, digamos, implemente los argumentos que realmente deben de sostener la decisión. ¿Esto qué significa? Que fue votado por una mayoría en contra de ese proyecto y por lo tanto se expresaron argumentos que deberían estar en la nueva sentencia. Así que cuando lean esta palabra engrose, significa que el proyecto original fue rechazado por una mayoría y que las opiniones o argumentos que emitieron para rechazarlo podrían ser el factor o digamos los elementos o los argumentos que formulen la ratio decidente, es decir, las razones en derecho que llegarían a una conclusión. Y ojo, aquí pasa algo muy curioso, porque yo puedo esbozar argumentos para rechazar algo, pero no necesariamente eso significa que van a ser los argumentos para llegar a una conclusión diferente, ¿no? Rechazo la opción A, pero yo no doy argumentos para la opción B. Y estos, bueno, ordinariamente, bueno, hay que ser muy cuidadoso también, porque a veces pareciera que la sentencia es aquella que firman los magistrados. Y eso solamente es una representación formal de la decisión material o de la decisión jurídica. La sentencia se dicta en el momento en que los magistrados dicen sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y el secretario dice, señora presidenta, la sentencia o el asunto ha sido aprobado. En ese momento es cuando tenemos una sentencia. ¿Se acuerdan que en la primera clase platicamos de la congruencia? Que los agravios debían estudiarse, digamos, primero, los agravios que acusaban o atacaban a la forma en cómo se estaba llevando el procedimiento. El segundo, en cuanto a la parte procedimental, es decir, las distintas etapas o el debido proceso legal que se construyó para tomar una decisión. El tercero tiene que ver con estas congruencias, ¿no?, de la sentencia. Congruencia entre lo que me piden y lo que yo resuelvo. Congruencia entre mis argumentos y mi conclusión, ¿no? Entonces hablamos de congruencia externa y congruencia interna. Y bueno, pues esto puede dar, bueno, y finalmente los agravios del fondo, los que resuelven la cuestión planteada.
Pero cuando comentamos que la sentencia se dicta en el momento en que los magistrados están de acuerdo y el secretario toma nota, ese es el momento jurídico en que surge una sentencia. El documento, pues, es la representación formal o física de esa declaración de voluntad. Hay veces que entre lo dicho por los magistrados en sesión no está recogido justamente en el formato de sentencia. Por lo tanto, debemos, si nos gusta el tema del litigio y somos medio quisquillosos, tenemos que tener la versión oral, ¿no? De qué fue lo que se discutió y la versión por escrito. Porque luego, créanme, yo he visto pues cosas que nada tenía que, o sea, que dije, ¿en qué momento expresaron esto, no? Bueno, pues ello justamente después en el documento que ya se llama engrose, los magistrados ahí firman y sostienen ahí ya algunos puntos. Pero ojo, estos no fueron discutidos públicamente. El engrose normalmente, es decir, ya no se vuelve a traer un asunto, un nuevo proyecto, sino, bueno, en algunas ocasiones sí, pero en la mayoría de los casos, el presidente le dice, en términos del reglamento interno del Tribunal Electoral, por favor, magistrada Adilén, hágase cargo del engrose, es decir, de recopilar todas las opiniones y ponerlo en formato de sentencia. Y luego se lo firmamos. Pero resulta que la magistrada Adilén recibe del magistrado Carlos y del magistrado Eusebio, ¿no? Pues un documento que dice, oye, pero usted no dijo esto. No importa, inclúyalo. Pues, o sea, está bien, lo incluimos y lo firmamos. Y ya sale la sentencia, digamos, en forma de engrose, pero en realidad hay una violación procesal. ¿Por qué? Porque nunca se discutió estos argumentos que hoy están en la sentencia y que no están en la versión pública, ¿no? Digamos, en la versión de YouTube o la versión del video, justamente, de lo que discutieron los magistrados. Sí, Carlos, por favor. Gracias, doctor. Entonces, el engrose, el resultado del engrose no es sujeto a una discusión pública, doctor. ¿Eso ya no se somete a discusión? Ordinariamente no, porque tienen 24 o 48 horas, dependiendo, para emitirlo. Se supone, o sea, se supone que en una sesión completa, si yo presento una interpretación del artículo, ¿no? Y la decisión, y tú me dices, con respeto, Rubén, no lo comparto, porque me parece que tus deficiencias son estas, las deficiencias de tu argumentación son estas. Construyes falacias y no concluyes, no tienes un hilo conductor. Podemos estar incluso todos de acuerdo en tu opinión, pero no significa que en automático vas a triunfar en una opinión B que nadie conoce ni sus argumentos ni su conclusión. Entonces, la idea es que cuando se celebran las sesiones, los magistrados presentan las objeciones y si la idea es ya ir construir una nueva decisión, entonces hay veces que tu mismo argumento sirve para objetar, pero al mismo tiempo construye la otra decisión. ¿Me explico? Pero hay veces que si tu argumento solamente objeta, ¿no? Pues no está construyendo nada más. Está destruyendo un argumento, pero no construye otro argumento. Y sobre todo, cuando no solamente opinan 2 o 3 magistrados, ¿no? Entonces, la magistrada Adilén vota en contra del proyecto de Carlos, el magistrado Antonio vota el proyecto de Carlos, o sea, dan sus argumentos, y yo, cuando me preguntan, ¿y usted, magistrado Rubén, qué opina? Lo mismo que la magistrada Adilén, ¿no? O lo mismo que los que me antecedieron en la palabra. Y entre Adilén y Antonio también tienen puntos de contradicción, ¿no? Entonces, ¿cuál de estos 2 puntos está usted de acuerdo? Con los 2. ¿Pero cómo con los 2? Pues sí, con los 2, porque, y empieza a explicar, ¿no? Eso pasa luego a veces mucho en la corte, y es un tercer argumento, no era ni el de Adilén ni el de Antonio, es un argumento diferente. Y entonces Carlos me dice, oye Rubén,
si tú piensas así, parece que estás de acuerdo conmigo y en contra de Adilene y Eusebio. No. Pues sí, ¿sabe por qué? Le dijo un día, así de, como dicen, como el perrito y el oso, ¿no? En los emojis, qué perro oso. Bueno, se lo dijo el ministro Saldívar en una época a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. ¿En qué asunto? Bueno, en el asunto del famoso secuestro de la francesa, ¿se acuerdan? De que era acusada una francesa por haber secuestrado a unos mexicanos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo les decían el caso? ¿Alguien sabe? ¿Recuerdan el caso que era? La ciudadana se llama Florence Cassés, ¿no, doctor? Es correcto, sí, digo, gracias, para que tengamos todos ahí el contexto. Florence Cassés. Y entonces la ministra se echa el speech y le dice el ministro, oiga, a ver, así como que detengan las máquinas, detengan la impresión. Si usted sostiene esto, ¿está usted de acuerdo con mi proyecto? No. ¿Cómo no? Usted está diciendo A, B, C o D. No. Se empiezan aquí las pelotitas en la sesión, como no sé de qué ni qué dije. Y entonces dijo, y es más, le rogaría que en su proyecto, en los párrafos de tal número a tal número, está usted copiando, ¿no? Mi proyecto. Pues nada más digo, por lo menos para que se lo reconozca la autoría. Pero déjeme decirle que eso son ratio decidendi, son razones que sostenían mi proyecto. Por lo tanto, usted no puede sostener eso si es que tiene una idea diferente a la mía. Y entonces así de, profesor, ¿me repite la pregunta? No, y otra vez las bolitas así, y así, aplausos, y ya terminamos la sesión. No, deje de ver el siguiente capítulo. Bueno, pues la verdad es que es muy curioso porque sobre todo la Corte tiene una manera de votar que, o sea, está bien, pero está muy compleja porque votan por el considerando primero de la competencia y la jurisdicción. Votan por el segundo, la parte procesal, ¿no? De aceptación del medio de impugnación. El tercero dicen, a ver, ya no estoy de acuerdo con el cuarto y el quinto, ¿no? Pero sí con el noveno, el séptimo y con los efectos. Y otro, no, pues yo estoy de acuerdo con el 1, 2 y 3, pero no con el 7, ni tampoco con los efectos, pero sí con la decisión, ¿no? Y el pobre secretario general, ¿no? Y está aprobado por unanimidad de votos, por mayoría de votos, pero en contra, más sumamos estos y estos. Nadie entiende finalmente cuál es la decisión. Y luego, con razón, y luego dicen, y voy a agregarle un voto particular, ¿no? Está bien, su voto particular. ¿Y saben cuándo termina el voto particular o el famoso engrose? Pueden pasar 4, 5 o 6 meses para que se emita. En cambio, aquí en el tribunal tenemos de 24 a 48 horas para su presentación. Adilén, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Adilén. En cuanto a la votación, ahora que planteaba los casos de cuando se va en engrose, pues en un primer momento, para que suceda esto, pues tienen que votar en contra, ¿no? La mayoría. Entonces, si se va en engrose en cierto, o sea, es porque hay acuerdo en un cierto sentido, ¿no? Por lo menos votarlo en contra. Lo lógico sería, Adilén, que se haga un retorno para que se presente un nuevo estudio con un nuevo proyecto. Sí. Lo que le quería consultar era si en función de que se va en engrose, si no está permitido que cada quien por escrito exprese sus razonamientos, como una especie de voto razonado, o no sé si esté la figura, porque pues la concurrencia, pues tendrías que partir de algo conocido y decir, estoy de acuerdo con el resultado, pero no con lo argumentado, ¿no? Tengo otros argumentos que me llevan a la misma conclusión.
Ujú. Ahí está la dificultad de que específicamente no se sabe cuál es la propuesta. Pero en el debate sí se debe partir de un común acuerdo, ¿no? Para mandar el engrose. Estoy total, sí, parte no, sí. de que propongan nuevamente un proyecto. Mira, lo ordinario debería ser esto. Rechazas proyecto y entonces lo retornas y alguien más presenta el proyecto, un nuevo proyecto con nuevos argumentos y lo volvemos a discutir. Sin embargo, cuando este proyecto, el proyecto original es rechazado y que se retornaría, ¿no? En principio, puede ser que en la misma sesión se vote por una decisión diferente. Incluso podría decir el magistrado ponente, podría decir, como a mí no me gusta estar solito, ¿no? Votar solito, pues me voy a unir a lo que dice la mayoría. A ver, sí, Adilén, ya, o sea, a mí que me vale esto, que se maten ellos si quieren, ¿no? Bueno, no lo va a decir en sesión, pero a ver, yo no voy a hacer una causa belli con ustedes. A ver, sí, tal vez lo que yo estoy proponiendo es algo muy técnico, un prurito, algo así como que, ¿no? Pero, ok, voy a estar de acuerdo con ustedes. Y cambia el proyecto en términos, en la misma sesión, en términos un poco de a dónde se orienta la decisión. Por ejemplo, en el caso de que él estuviera presentando desechamiento y todos los demás dicen, no, eso desechamiento no camina, sí entrale al fondo. No. Bueno, pues votamos en contra de tu desechamiento y le entraríamos a fondo. Ahí lo que tendría que pasar es, se retorna para que se vuelva a estudiar. Porque si nada más abordaron el tema de los vicios del procedimiento, ¿no? O sea, de la procedibilidad del medio de impugnación, significa que técnicamente nadie ha estudiado el fondo ni las pruebas. No, de una vez lo resolvemos aquí, ya conocemos el expediente. No, o sea, no. Técnicamente el proyecto fue sobre este tema, desechamiento, por lo tanto, tú atacas esta parte, lo lógico es que abras admisión y entonces ahí sí venga incluso la posibilidad de que haya diligencias para mejor proveer, que se ordenen nuevas pruebas, ¿no? Y a lo mejor aquí mismo resolvemos el asunto. Digo, entiendo cuando ya el tiempo te está matando y hay que sacar el asunto porque es de urgente resolución, pero eso sería lo lógico. Y cuando exponen las razones, no solamente de la objeción, sino las razones por las cuales llegas a una conclusión diferente, entonces sí se ordena que se realice el engrose correspondiente. Y en ese engrose se supone que deberían recogerse los argumentos expresados en forma verbal en la sentencia. Si alguien dice, Adilén, usted es la magistrada encargada del engrose, y Carlos y Rubén te manda, Carlos te dice, pues lo que yo dije ahí está a punto, y aquí está una síntesis y tal, un poquito aquí más adornada en escritura, pero la esencia está ahí. Y resulta que yo dije, estoy de acuerdo con lo mismo que sostuvo el magistrado Carlos Oropesa, pero te mando 18 hojas, ¿no? 18 hojas de consideraciones, ¿y de dónde se las sacó? O sea, jamás las discutió, y son cosas diferentes, incluso lo que Carlos, y tal vez hasta contradictorias. Y ahí está la pobre Adilén y sus secretarios, así de, pero es que este Rubén no entiende de qué va el engrose. Entonces, a ver, oye, te mando a mi secretario y quítale y ponle. Y, ay, ¿por qué quieren que le quite? Ya se va a firmar y se acabó. Nadie va a decir nada. Esos son los problemas de una mala ética en la impartición de justicia. Y entonces, lo que digo, quien es litigante quisquilloso, es decir, quien ya conoce estos vicios de un tribunal, pues entonces ve el audio, no ve el video de la sesión y revisa el documento. Entonces ahí advierte que hay contradicciones y dice, a ver, espérenme, pues aquí no camina el asunto.
Esto, pues está padre cuando se trata de un tribunal local o de una sala regional. El asunto se complica cuando llegas a la sala superior porque es un órgano terminal. Y ese es otro de los problemas que tenemos en el diseño institucional. Como sabemos que somos órgano terminal, tanto la Suprema Corte y el tribunal, podemos cometer excesos. No digo que de mala fe, pero podemos llegar a cometer estos excesos e incorrecciones sobre la justicia, como aquella que les digo, que durante 4 o 5 años la Corte hizo un boquete institucional al acceso a la justicia, ¿no? Violó derechos humanos de manera estrepitosa y nadie pagó consecuencias de eso más que la ciudadanía. Eso es lo que no debería de pasar. En el diseño institucional debemos tener un algo, ¿qué desea? No lo sé, pero tenemos que sentarnos a reflexionar qué debería ser lo ideal, como para decirle así, tribunal, oye, fíjate que esto no está bien lo que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo me estás poniendo 3 argumentos diferentes, ¿no? Suponiendo que sean 3 los que están votando, 3 argumentos diferentes, y yo cómo voy a impugnar los 3? O sea, es un absurdo. Me vas a hacer que haga 3 demandas y yo no sé cuál es la que tiene el peso para convertirse en la razón de la decisión. Y me estás obligando a algo que no tendría yo por qué hacer. Me estás obligando a hacer un exceso y no se trata de que sea un fácil acceso a la justicia, me lo estás complicando. Y en el caso que hagas los engroses, pues resulta que ni siquiera los votaste, no los discutiste en público y la sentencia justo se da en ese momento, ya sea en público o en privado, pero es el momento en que los jueces o magistrados exponen sus razones de manera oral y luego ya pasan al formalismo del documento. Entonces, entre lo que yo digo y lo que yo estoy firmando, puede haber también grandes diferencias. ¿Algún otro comentario hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Adilén, por favor. Sí, ahorita que comentaba el caso de un desechamiento, ¿no? Y que otros dicen, no, sí hay que entrarles al fondo. En algunas resoluciones me toca ver que en la parte de los antecedentes viene referida a la admisión y la resolución es un desechamiento de plano. Entonces, ahí siempre he tenido como que la duda en materia federal, porque no hablan de sobreseimiento si ya la habían admitido esa demanda y advirtieron que era improcedente y pues la desechan. Pero pues no sé si sea una causal de improcedencia tal vez de las que no vienen en el catálogo y sea alguna, no sé, la de la competencia u otras más atípicas, y que por eso no se determine sobreseer, o no sé si le ha tocado. Claro. Sí, claro, Adilín, la verdad es que es un error de quien dicta la resolución, porque si el magistrado instructor está facultado para la admisión del asunto, entonces, bueno, pues ya es un acto que queda definitivo y firme, si es que no se cuestiona, ¿no? Su admisión. Pero el tema es que a veces en los antecedentes se hace pues justo una descripción de los datos más relevantes. Yo diría, hasta te lo puedes saltar, ¿no? O sea, es algo que a ti te gusta. Por ejemplo, si tú me platicas el cuento de Caperucita Roja, pues tú me podrás platicar los antecedentes, ¿no? O sea, las cosas más relevantes, pero pues yo podría suponer otra cosa. A lo mejor en lo que estamos de acuerdo en que lo menos relevante era la caperuza roja, la capa roja, ¿no? O sea, si tú repasas tu cuento, ¿qué relevancia tiene? O sea, a lo mejor la encontraron, ¿no? En la noche, ¿no? O a lo mejor en la neblina el lobo la pudo observar porque se movió una cosa roja en el bosque. Pero pareciera que no tiene un efecto relevante en la historia, ¿no? No es como la clásica pistola que en las películas ahí ¿cómo se llama? Le hacen un close-up a la pistola y ya sabes que esa arma ahí está y va a ser utilizada en algún momento de la historia, ¿no? Entonces, lo que no sabemos en los antecedentes es qué te gusta. Podemos meter, pues, desde quién construyó el arca de Noé,
pues estos antecedentes, ¿no? ¿Está bien? Yo, ¿qué diría? ¿Contribuye al análisis de la historia? Si el tema de la historia es relevante, yo te diría, pues que sí. ¿Y qué datos son los relevantes? Saber la fecha en que se celebró un proceso electoral, la jornada electoral. Pues de eso se trata el asunto, ¿no? Así como que, ay, y recuerdo que, por cierto, el 6 de junio se celebró la elección de... O sea, sí, ya lo sabemos todos, ¿no? Ese es un antecedente que es relevante. Puede ser que sí, puede ser que, pues es como lo tradicional, ¿no? Antes todos los antecedentes era, y con tal fecha presentó, y con tal fecha acordó, y con tal fecha le contestó, y con tal fecha, no, le mandaron un sándwich con jamón, y con tal fecha lo rechazó. Y bueno, eran medio sentencia de puros antecedentes. Entonces, bueno, pues los antecedentes, digo, serán relevantes desde mi perspectiva, siempre que contribuyan a algo. Si no, pues como, ¿para qué los ponemos, no? Ahora, en el asunto es, si lo que están aprobándose en la sentencia también son antecedentes, pues entonces queda claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se admitió y en este segundo no vas a volver a admitir. Entonces, aquí, si la facultad es directa del magistrado instructor, o lo puede hacer en la sentencia o lo puede hacer en un acuerdo independiente. Y yo diría, pues hasta nada más, bueno, pues con tal fecha lo admití, punto. Pero si sobresale, si se actualiza una causal de improcedencia que el magistrado no advirtió, lo técnico debería ser el sobreseimiento del asunto. O sea, eso debería indudablemente debería de ser lo técnico, porque el acuerdo ya no puede revocarse. Entonces, cuando se actualice alguna otra causa de improcedencia, lo lógico es que caiga el sobreseimiento. Y si no, pues bueno, ahí hay un pequeño defecto en la construcción de la narrativa, ¿no? Nada más lo único que valdría la pena es como aclararlo y establecer como el hilo conductor y de congruencia interna de la resolución. Tenemos otros casos dramáticos, por ejemplo, que son, por ejemplo, las apelaciones. La ley te da un mandato para que resuelvas las apelaciones a partir de la admisión, ¿no? Te da una fecha, te da unos días, un plazo determinado. Pero resulta que a veces hay apelaciones. Yo me acuerdo que algún día íbamos de broma a comprar un pastelito porque había una apelación que cumplía, no me acuerdo si 2 o 3 años. Tenía que ver con un tema de financiamiento público de actividades ordinarias. Y ahí estaba durmiendo. O sea, era de los casos que nos daban como vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se resolvía. Y pasaban 1, 2 años y de pronto salió el proyecto, ¿no? Y que iba, ¿no? Ya cambió la ley, ya cambió el mundo, ¿no? Ya apenas va saliendo el proyecto. Pues bueno, hoy, por ejemplo, estamos viendo quejas del INE que se están resolviendo del proceso del 21 o más atrás. O sea, no puede funcionar así la justicia, ¿no? ¿De qué te sirve? No, pues ya hasta se nos olvidó, ¿no? El asunto. Y parecería que, digo, ya sea que algo sea muy complejo en el proceso de investigación, tal vez, pero si no fue algo muy complejo, entonces, pues imagínate, Adilen, que una persona estuviera, es un escenario así muy, muy rupestre el que estoy poniendo, pero imagínate que hubiera prisión preventiva oficiosa en contra del denunciado, ¿no? Una queja ante el INE. Vamos, es muy rupestre lo que pongo, nada que ver con la realidad. Imagínate, pues porque el INE quiso guardar la queja o el tribunal guardar el asunto y la otra persona está detenida 2, 3 años ahí. Bueno, la democracia estuvo detenida 2, 3 años. Estuvo en estado vegetativo. ¿Y mientras qué? Que guarde el expediente. ¿Para qué razón? No lo sé. Lo importante es que justo tendríamos que tener una visitaduría, ¿no?
un órgano que supervise, no las decisiones. La decisión es algo que solo le corresponde a las autoridades, pero lo que sí nos corresponde a ver desde la visitaduría es cómo estamos impartiendo el servicio de administración de justicia. Ese asunto tenía la relevancia, lo voluminoso, lo complejo, para tardarlo 2 o 3 años. No, bueno, pues es un retraso de justicia y eso amerita por lo menos un jalón, no de orejas, de patillas. Y entonces, a ver, funcionario, ¿qué está pasando aquí? Es que me lo presenté y me lo rechazaban, lo presenté y me lo rechazaban. Bueno, pues ¿por qué te lo rechazaban? Pues ¿por qué no investigaste bien? Bueno, pues entonces se ve que hay serias deficiencias y no se trata de castigarte. La visitaduría tiene como finalidad mejorar en los espacios o ventanas de oportunidad precisamente para que seas más técnico, para que ofrezcas un mejor servicio al público. Ya viste cómo las cosas no funcionan en la primera, bueno, pues tienes que ir mejorando. En fin, bueno, pues a partir ya de este nuevo formato, por lo menos ya vemos un índice, que es algo muy agradable y sobre todo cuando es un índice digital, podemos colocar el mouse o la flechita en alguno de estos capítulos y en automático nos llevará al apartado que queremos estudiar, ¿no? Y esto es bien importante porque si no, entendemos cuando las sentencias son más de 100 o 200 hojas, pues complica, yo no sé a ustedes, pero a mí leer en la computadora me cuesta mucho trabajo, ¿no? Me desconcentro rápido y no sé, como que no le encuentro mucho, no sé qué será, pero yo creo que de la otra manera, con el papel, para mí siento que todos mis sentidos están más alertas que si yo estoy solo en la computadora. Pero es otra cosa, porque además me encanta poner banderitas y me encanta poner 3 colores y subrayados y flechas y anotaciones y eso me encanta. Y luego engrapo hojas atrás y ahí voy poniendo como algunos argumentos. Entonces, bueno, pues así me gusta a mí trabajar. Y así yo sé que alguien puede poner circulitos y un osito y un corazón y muchas cosas y emojis, pero como yo no manejo estos temas, pues me cuesta tal vez trabajo. Bueno, pues aquí, bueno, como vemos, el índice tiene su glosario de términos, los antecedentes, competencia, acumulación, terceros interesados, estudio de causales de improcedencia, los requisitos de procedibilidad, análisis de la procedencia del escrito del amicus curiae, ampliaciones de demanda, pruebas supervenientes, estudio del fondo, ¿no? Y luego ya vemos aquí un subíndice todavía mucho más detallado, sobre qué resolvió el tribunal, los síntesis de agravios, la controversia, análisis de los conceptos de agravio, el indebido desechamiento de la ampliación de demanda, irregularidades en torno a la jornada, detención ilegal de brigadistas, intervención del gobierno en el robo de material electoral, compra de votos, indebida valoración, sustracción, parcialidad en el desempeño, violencia generalizada, vulneración al principio de certeza. Y así vamos viendo, digamos, todos los elementos más a detalle que contiene justamente la sentencia. Voy a hacer un especial énfasis en el tema del amicus curiae. Como saben, el amicus curiae es una modalidad que no la teníamos muy presente en la judicatura mexicana, ¿no? Los amicus curiae lo que representan son opiniones de personas físicas o de personas morales que están interesadas no en el tema, digamos, superficial de la decisión. Esto es en un tema mucho más profundo de la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, aquí no se trata si se anulaba la elección de Puebla o no. En teoría, eso no le debe de importar a la amicus curiae. Lo que le debió haber importado, por ejemplo, es una óptica de cómo vislumbrar el derecho electoral a la luz de violaciones de derechos humanos, por ejemplo. Un cambio de perspectiva de un estándar probatorio muy alto que se exige para la nulidad de la elección
a un estándar probatorio flexible para comprobar la violación de derechos humanos. Por ejemplo, el determinar que la nulidad no es un fin en sí misma, sino la nulidad debería ser estudiada como un medio para alcanzar una finalidad que es resarcir el daño integral del derecho humano a la democracia representativa. Y entonces, este es un esquema de participación normalmente que se ha tenido tanto en Estados Unidos como en tribunales internacionales. Es decir, escuchar opiniones de grupos de expertos, pero además, cuando sabemos que el caso a resolver tiene muchos, digamos, tiene muchos vértices, ¿no? Es decir, tiene muchas aristas desde donde se puede enfocar el tema. Como por ejemplo, en el caso de la legalización lúdica, para fines lúdicos de la marihuana. Bueno, pues evidentemente habrá que hacer un análisis, no solamente del contexto, sino escuchar los problemas que se sufre con la adicción, los daños de salud, los costos que tendría, en fin, ¿no? Es un problema jurídico de fondo que estamos analizando. Así que el amicus curiae no solamente vendría a defender los intereses de Morena, los intereses de Marta Erika en paz descanse, ¿no? Sino el amicus curiae, para que el tribunal lo admita, en teoría, así funciona en el mundo, lo que tienes que expresar son una visión de un problema de mayor calado, de mayor profundidad, quitándoles nombres y apellidos, triunfos para uno, triunfos para otro, no importa. Lo que importa es resolver el fondo del problema. Por ejemplo, para otras universidades doy una clase en la que expongo algunos videos. Y en estos videos, no sé si a lo mejor en alguna ocasión hace tiempo se los habré puesto a alguno de ustedes, pero hay un video que me gusta mucho porque habla del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en este video, digamos, está dos opiniones, ¿no? Dos opiniones, la conservadora y la muy liberal. Y estas dos opiniones, en realidad, cada quien expone sus argumentos, pero pocos lo comparten del otro grupo, así que siempre van a estar polarizados y va a ser un tema y un cuento de nunca acabar. Entonces, el amicus curiae no debería estar a favor de unos o a favor de otros, sino a favor de resolver el problema jurídico. Y la resolución del problema jurídico no es A o es B, sino puede ser C. Esto es, para que yo ejerza un derecho humano, no basta con que me digan cómo debo de, cómo debo de moverme como si fuera en un teatro, ¿no? Cómo debo de operar yo soy, no, sino cómo el teatro tendría que operar en función del personaje que representa. Las luces, la música, ¿no? De pronto a lo mejor un efecto especial que se abre ahí la tierra o cae una bola encima de mí como el Indiana Jones y voy corriendo, ¿no? ¿Esto qué significa? Que estos elementos adicionales es una construcción de obligaciones del Estado. Siempre he insistido. El análisis de la violación o el análisis de un derecho humano parte de forzosamente dos perspectivas. Uno es cómo ejerzo yo, qué tengo que hacer yo, qué está en mi ámbito de atribuciones que debería yo cómo debo de actuar. Y la segunda es cuál es el conjunto de obligaciones a las que se compromete el Estado para que funcione mi personaje. Se compromete a poner una música terrorífica que me lleve al clímax. Bueno, pues eso lo tienen que hacer yo, ¿no? Y de pronto tengo que desaparecer o me tiene que saltar sangre. Pues eso lo tiene que hacer yo, ¿no? Y entonces tiene que cerrar, pues eso lo tiene que hacer. El Estado tiene un conjunto de obligaciones para que yo pueda lucir, para que yo pueda actuar en el ejercicio de mis derechos. Entonces el amicus curiae justamente lo que buscaría es demostrar cuáles deberían ser las obligaciones del Estado frente a el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y lo que nos llevaría a cuestionarnos es
¿qué tipo de Estado queremos tener como sociedad? O sea, hemos reflexionado en lo que, si tenemos derecho o no tenemos derecho. Pero la pregunta es, ¿sobre qué precondiciones necesarias puedo yo llegar a una conclusión de que tengo derecho o no? Si no sé el tipo de Estado, la naturaleza de Estado que tengo. ¿Quiero un Estado de libertades? ¿O quiero un Estado que me diga hasta con quién me tengo que casar, ¿no? Como aquellas épocas donde los papás le decían a una de las hermanas, a una de las hijas, tú te quedas para vestir santos. ¿Y por qué? Pues porque te quedas para vestir santos. Y a otra le decía, y tú te vas a casar con el hijo de don fulanito de tal. Oye, pero es que no importa, ¿no? Y al otro hijo le decía, y tú vas a estudiar no sé qué cosa. Bueno, no hace muchos años de eso. ¿Qué tipo de papás teníamos? Pues impositivos, controladores, determinadores, reguladores de nuestra vida personal, de nuestro ámbito de libertades. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué tipo de papás quieres tener? ¿Libertarios? Pero una libertad implica una gran responsabilidad. ¿O quieres tener ese que te diga hasta de cómo te tienes que cortar el cabello? Bueno, pues eso implica otro tipo de Estado. La pregunta es que a veces, ¿qué hacemos? Bueno, más bien, el problema es que a veces ni siquiera sabemos qué tipo de Estado tenemos, ni para qué circunstancias o actos debemos de tener un tipo de Estado u otro. Y entonces el papel del Estado, en un análisis amicus curiae, me debería de orientar una decisión en el sentido que el Estado no puede estar fomentando el matrimonio religioso. Y no solamente que sea religioso, sino el concepto cultural del matrimonio religioso. Pero por otro lado, tampoco debería estar propiciando que existan relaciones homosexuales, ¿no? Es decir, los argumentos que ocupan unos para atacar al Estado y atacar a las parejas heterosexuales o a los conservadores, son contraargumentos que caen de maravilla justamente para decir, pues si el Estado estuvo procurando este tipo de familia, este tipo de uniones, pues ahora que el Estado procura otra, pues es exactamente lo mismo. Entonces, no llegamos a ninguna conclusión. Y entonces, cuando asumimos que el asunto está en el trato igualitario, entonces lo que tenemos que considerar es el papel del Estado. Es decir, si nosotros como sociedad estamos dispuestos a considerar, uno, que todas las personas, bueno, no sé, Adilén, tú me dirás, ¿tú crees que todas las personas tengan el derecho humano a decidir si quieren compartir su vida con alguien o no? ¿O quedan sus papás? O sea, ¿tú crees que alguien tenga derecho a decir, sí, quiero quedarme soltero, o quiero estar en la fiesta, o quiero estar solo con mi soledad? Es algo muy personal, ¿estás de acuerdo? Sí, Adilén, por favor. Sí, claro, un derecho humano totalmente. Sí, adelante. Ahorita que estaba hablando del respeto, o sea, la diferencia del respeto a impulsar. Me acordaba un poquito de la diferencia entre Estado laico o república laica, sí, que va un poquito en ese sentido, de un no intervenir a un promover, garantizar o ir un poquito más allá. Pues me recordó mucho al ejemplo que está poniendo. Gracias, Ailén. Y fíjate, la segunda pregunta, si tú mantienes la respuesta primera, que todos tenemos derecho a decidir de nuestra vida si queremos o no compartirla, segundo es a decidir con quién. ¿Estás de acuerdo? Entonces puede ser que dos viejitos se quieran casar, o puede ser que dos personas del mismo sexo quieran unir sus vidas. Tenemos el derecho humano, ¿de acuerdo? Entonces significa que estamos siendo empáticos, porque hay más cosas en común que nos unen, que nos dividan. Y entonces tanto conservadores como liberales estarían de acuerdo en esos dos postulados, ya de entrada dos postulados. El tercero sería, ¿y estás de acuerdo que tengan los mismos derechos unos que otros? Sí, claro, pues es bronca del Estado, que el Estado les dé, que el Estado les reconozca la pensión.
Yo no tengo problemas. El problema de los religiosos y conservadores es que utilicen algo que es muy suyo, muy personal. ¿Para qué? Para otros objetivos. Y entonces, aquí viene la gran pregunta. Si fueras un Estado libertario, no tendrías por qué ponerle nombre a las cosas. Lo hiciste durante muchos años, ¿no? Pero es el momento de que la sociedad se involucre con el Estado y el Estado reconozca, si viene una pareja religiosa bajo la religión católica y diga, oye, es que somos pareja, somos casados, somos un matrimonio. Ah, pues está bueno. Yo reconozco la relación de Adilén con su pareja. Que te quieras llamar matrimonio, pues felicidades, es algo que tú en tu fuero interno, en tu vida interna, en tu religión, en tu moral, en tus costumbres, así se llamará. A mí lo único que me interesa es con quién te estás uniendo. Y entonces luego resulta que tengo a Eusebio, ¿no? Y Eusebio o Rubén es de religión maradoniana. Y entonces, oye, es que me voy a matrimoniar, no sé cómo se llama, pero se llama el 10 o el gol. O sea, decirle matrimonio es como decirle el gol. A ver, compadre, no me interesa cómo le te quieras llamar a tu relación, solo me interesa saber que tienes una relación con otra persona. Y resulta que esto entonces lo puedes aplicar a todos y ya no haces una diferencia. Entonces vean cómo desde una tercera visión del derecho humano, desde el compromiso que tiene el Estado de hacer o dejar de hacer, de respetar, parecería que todos estamos de acuerdo. A ver, ellos no se van a llamar legalmente matrimonio, que se llamen matris, moris, lo que quieran llamarse, pero ya no es ese reconocimiento interno que yo tenía, porque es algo muy del fuero interno de esas personas, de esos grupos. Pues más, ¿saben que no le importa? A mí no me digas cómo me llamo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama mi relación? No me interesa, simplemente me interesa que el Estado reconozca la relación que tengo, no solamente de amor, de muchos sentimientos con otra persona, y no necesariamente tiene que ser en un plano sexual, sino puede ser porque el matrimonio representa muchas cosas más allá que el tema sexual, y que la reproducción y la salvación de la especie, y todo ese tipo de cosas. Ha cambiado y hemos evolucionado. Luego, entonces, el amicus curiae lo que tiene que ayudar es a resolver el problema del fondo, y no decir quién sí tiene uno, quién no tiene otro. Dice Carlos, Coahuila lo definieron como sociedades de convivencia, y la mayor parte de la población que está en este sentido, digamos que no quiere eso, Carlos, porque lo que quiere es que le llamen también matrimonio, por el reconocimiento moral, ¿no? El reconocimiento social. Cuando dices, te presento a mi esposa, te presento a mi esposo, eso tiene, digamos, un reconocimiento, tiene una relevancia. Y que otra pareja del mismo sexo no puede decir, te presento a mi esposo, te presento a... Más allá de lo que podamos pensar de una y otra cosa, eso entra en el fuero interno de cada quien. Pero si yo tengo algo muy mío, muy religioso, muy que está diseñado para mis costumbres, mi idiosincrasia, todo, ¿por qué me lo robas? ¿No? Es como mi traje de tehuana. O sea, no lo puedes ocupar, estás estás robándote mi culturalidad, ¿no? Creo que así se le llama, ¿no? Estás ocupando cosas que son propias de mi género, de mi cultura, eso es una apropiación, pues básicamente es eso. El tema, al final de cuentas, insisto, es que el Estado, desde una postura así neutral, desde una postura en la que volteo a ver cuáles son tus compromisos, y entonces a partir de tus compromisos puedo llegar a 3, ya llegué a 3 puntos de puente entre dos grupos que estaban completamente opuestos. Pero como dije, si quiero un estado de libertades, debo de asumir las libertades con gran responsabilidad. Porque si el Estado está para reconocer las relaciones que voluntariamente yo tengo afectivas, debería de reconocer la relación que yo pueda tener con 2 o con 3 personas más, o con 4 o con 5 personas, como aquello del poliamor.
y tendrían que tener los mismos derechos que yo, que si tuviera un matrimonio. Y entonces, los más libertarios, ¿no? Los que están, oh, sí, el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando les hago la pregunta, dicen, no, no, profe, no, magistrado, porque es una más de dos. Y se vuelven los más conservadores, recalcitrantes, ¿no? De por qué nada más tiene que ser dos. ¿Quién dice que solo dos? No, pues porque son dos, no pueden ser tres, ni cuatro, ni cinco. ¿Por qué no? Y entonces ahora resulta que ya hacen causa común, ¿no? Con los del matrimonio conservador y todos, sí, nada más dos, no me pongas tres ni cuatro, porque eso ya rompe la moral. Ah, entonces los libertarios, los de izquierda y todo esto, ya hablan de la moral, de la ética, las buenas costumbres, o sea, ¿cómo? Entonces es muy divertido estos planteamientos, pero bueno, un poco nada más la idea era tratar de mostrarles cuál es el sentido técnico real del amicus curiae, ¿no? Es tratar de encontrar un problema de mayor profundidad que resuelva no solamente el caso concreto, sino muchos otros casos que ni siquiera están relacionados con lo electoral, sino es tratar de encontrarnos como comunidad hacia dónde tenemos que dirigirnos. Por ejemplo, el otro día le ponía a unos alumnos sobre que los jueces tienen muchas posibilidades de valorar los casos porque pues ya han recorrido también con su propia vida, ¿no? En mi caso, 54 kilómetros ya recorridos de la vida, en el que más o menos sé cómo ha funcionado y más o menos entiendo las posturas actuales. Muchas cosas no las acepto yo, pero entiendo por qué está el punto ahí, ¿no? Y eso también. Sin embargo, el verdadero problema, Carlos Adilén, es cuando nosotros somos como recién nacidos. Es decir, vamos a empezar a recorrer nuestro primer kilómetro de evolución social en un mundo que desconocemos completamente, como podría ser, bueno, yo hablo por mí, ojo, no quiero afectar a nadie, como la inteligencia artificial. No sé cómo funcionan ni qué va a pasar con ellos. Segundo punto, el comercio internacional está llegando a un punto en el que, lo pongo en estos términos, muchos dispositivos de diversión y satisfacción para adultos, que pueden ser hasta satisfacción sexual para adultos, se pueden no comprar por Amazon, por eBay, por cualquier lado, y te lo mandan desde China o desde donde sea. Y entonces, puedes comprar una especie de robot, pero no sé cómo se llama, ¿no? Y que tenga ojos azules, piel tostada, ¿no? Que además tenga inteligencia artificial para que te platique, te diga, y el tipo de cabello, la textura en lugar de látex es celulosa, y que haga muchas funciones, ¿no? Pero como es legal el comercio, y en el caso norteamericano se sigue la idea de que mientras sea legal, está en el comercio. Entonces la pregunta es, bueno, pues aquí cada quien quiere comprar su pasatiempo sexual favorito, pues que lo compre y no pasa nada. El asunto es que cuando quieres comprar un pasatiempo sexual con rostro, con cuerpo de un bebé, o de una niña de 4 o 6 años, por ejemplo. Y entonces dices, ay, ¿por qué me haces esa pregunta? Estábamos bien, no estábamos, como dicen mis amigos, estábamos chupando tranquilos todos. ¿Por qué traes el tema a colación? Porque rompe el esquema que habíamos venido caminando en nuestra evolución social. Y entonces hoy pone en duda valores y principios que suponíamos, ahí estaban, no los habíamos discutido ni debatido, pero ahí estaban. Y sabíamos cómo iba caminando la sociedad a paso lento. Pero estas cosas, nos empiezan a complicar un poco el tema de decisiones judiciales. El tema de cómo interpreto el derecho, cómo interpreto la Constitución, si le doy una interpretación, como decía algún autor norteamericano, una interpretación moral de la Constitución,
¿Y quién va a dictar esa moral al final del día? Los jueces. 11 jueces son los que van a dictar la moral de un país, de si puedes tener este tipo de entretenimientos en tu casa. Y entonces el mundo que se nos viene encima es un mundo que está avanzando a pasos agigantados y nosotros venimos muy retrasados. Entonces, esta parte, digamos, de los amicus curiae sirve bien como para poder definir esos valores, principios, ese aspecto de la metaconstitucionalidad o de la lectura moral del derecho, de la Constitución. Es decir, ¿a qué nos vamos a anclar como sociedad? Ante estos vientos que soplan tan fuertes, ¿cuáles son nuestros pilares que nos sostengan como humanidad, como personas? Más allá de muchas cosas, más allá de aceptar cambios y tal, pero ¿qué es lo que nos va a seguir identificando como seres humanos, como personas? La dignidad humana, ¿no? Básicamente. Y entonces entramos a temas muy complejos para determinar qué va a ser lo digno, ¿no? Calidad de agua digna, medio ambiente digno, vivienda digna, educación digna, salario digno, relaciones afectuosas dignas, ¿no? Finalmente creo que eso hacia allá vamos. Y entonces eso le genera también a los jueces un compromiso. El que realmente tiene la función de juez, el que entiende la función de juez, no solamente sabe que debe de resolver el caso concreto, que es para lo que le pagan. O sea, el juez tiene que resolver el asunto, si anula o no anula, punto. No. El juez lo que tiene que hacer es resolver, o sea, entender el problema de derecho que hay de fondo y generar las soluciones a futuro de lo que podría venir, o por lo menos iniciar una discusión de los grandes temas relacionados con este conflicto que subyace después de quitar lo de las casillas, ¿no? La relevancia de 54 o 58 casillas. No, el tema de fondo es, ¿dañaste la democracia o no? No nada más si anulo o no anulo. ¿Y qué más pasa de fondo? Bueno, pues tengo que emitir una solución para que no se vuelvan a presentar este tipo de cosas o generar rutas de discusión para que esto impida justamente que vuelva a ver, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? Que llegue el llanero solitario en caballo y se robe las urnas y en una de esas queme algún pobre funcionario de casilla y digamos, pues no es relevante porque en el universo, ¿no? De los miles de funcionarios, pues uno qué tanto es. Pues ese es el problema de decir que una vida vale menos que 50, o que 5, o que 4, ¿no? Y por lo tanto podrías llegar al punto de decirle, mira, señor, usted que está muy sano, venga, pásele aquí a mi consultorio, lo voy a diseccionar, le voy a quitar 8 órganos para salvar 5 vidas. Pues total, ¿no? Estoy eliminando una y salvando a 5 o salvando a 8, ¿no? Pues esas son, digamos, las falacias que nos da el utilitarismo cuando hacemos este tipo de argumentos donde, mira, es poquito frente al gran universo, ¿no? La maldad sigue siendo poquita y no vimos cómo se afectó lo demás. Y para la próxima en ese municipio, que ya saben quiénes son los del gatillo fácil, no va a cambiar. No, pues demuéstrame cómo cambió. Bueno, pues ya, imposible esas pruebas. Sí, Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor Rubén. Fíjate que precisamente ayer escuchaba una especie de prospectiva en relación a candidatos y candidatas que pudiesen perder la vida en el proceso electoral 2023-2024 y mencionaban que como es un proceso muy, muy grande, porque van a estar en disputa muchos cargos de elección popular, decían que si en 2021 fueron 30 y tantos candidatos y candidatas que perdieron la vida, pues de acuerdo a esa tendencia y por el volumen de cargos a elegir, pues podrían
considerarse poco más de 40 y tantos que vayan a fallecer, doctor. Entonces me parece que esa lógica de decir qué tanto es tantito o que no parezca mucho en relación al conjunto de todos los candidatos y candidatos que van a participar, me parece que una muerte no es aceptable, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y esto que mencionabas de la inteligencia artificial y no perder de vista la dignidad humana como parte de una característica propia y que no podemos trasladar a ningún robot, el hecho de lo cuantitativo no debemos de mezclarlo con lo cualitativo, doctor. Y entonces, ojalá que el proceso 2023-2024 no traiga ninguna persona fallecida, ni candidatos, ni candidatas, ni ciudadanos en general. Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias, Carlos. Y tampoco tener declaraciones de nuestras autoridades para decir que, pues es normal, es la temporada, ¿no? O sea, oiga, pero es que mataron a tantas candidatas mujeres. Pues es que es la temporada, o sea, hay temporada de borrego cimarrón, de venado y de candidatas mujeres. Pues no. Adilén, por favor. Sí, era para, ahorita que usted comentaba que habría que pensar como no nomás en la nulidad, sino en otras alternativas o cuestiones adicionales en una sentencia como para prevenir en un dado caso o resarcir ese daño, ¿no? Y se me hace pues muy interesante el punto porque también que no se tenga la percepción por este tema de la determinancia que pues si mataran un número grande de personas sí ahí va a tener impacto, o sea, que nos sirva como de incentivo para causar un mal a cambio de un provecho como el interés de anular alguna elección. Entonces, es un tema ahí como peligroso también para estrategas, viéndonos a un extremo, pues muy negativo. Claro, tienes mucha razón, Adilén, porque, a ver, mira, si tú fueras asesora de un candidato, ¿no? Y ves este tipo de resoluciones, dices, ¿cuál es mi margen de actuación de ilegalidad? Pues, ¿hasta qué tanto el tribunal va a decir, bueno, pues, matemos un par, sigamos robando más, no va a pasar nada? Yo quería poner en un contexto, por ejemplo, me decían cuando fui magistrado en Nuevo León, bueno, en la sala regional de Monterrey, me decían que en una elección, buena parte de los familiares de candidatos a diputados postulados por el PAN fueron levantados y secuestrados por el crimen organizado. Y la negociación que tenían con los candidatos es que los iban a soltar el día de la jornada electoral, ¿no? Cuando ya ellos ya no hacían campaña, cuando ya le habían bajado con toda la intensidad al tema, y justo entiendo que los perdieron la mayor parte de los diputados de mayoría relativa y soltaron a todos los familiares. Casualmente, desde esa fecha, años en procesos siguientes, ¿creen que el PAN ganó alguna candidatura así importante de diputaciones y esto? No. ¿Dónde estuvo el daño? Evidentemente en el proceso electoral, en el primario. Pero el verdadero daño, ¿dónde estuvo? En la democracia. Tan es así, pues que sabemos de qué pie cojea Tamaulipas, ¿no? Sabemos que el que se mete de político, pues raro sería que no resulte embarrado con el crimen organizado, ¿no? Y eso era como los focos más identificables en el país y hoy está siendo en todo el país. No apenas salió ahí algún video de una presidenta municipal echando cafecito, ¿no? Y enfrijoladas con uno de los principales líderes de una banda criminal. Dijo, no, sí, me reuní con él, pero pues para otros temas, ¿no? Y esto es a nivel nacional. Les pregunto, ¿el daño que ha tenido la democracia no ha sido
paulatino, silencioso, para llegar al punto que hoy digan, ¿qué tiene de malo que me reuní con la mamá del mayor delincuente de este país? ¿Qué tiene de malo que desayune con el crimen organizado? O sea, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, veamos hasta dónde estamos llegando en este cinismo. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, precondiciones, o las precondiciones que se dieron para llegar a este punto ha sido que nuestra democracia está de rodillas. Y eso es lo que quiero que ustedes comparen. Una visión que me dice anulo o no anulo se convierte en finalidad. No, tu finalidad debe ser es cómo se ha dañado la democracia y qué tantos problemas le estás causando a la democracia. ¿Cómo se erosiona tu democracia con cada falta que haces del problema, de los problemas que surgen en un proceso electoral, si no cambias de visión? No cambiamos de visión y hoy tenemos lo que tenemos. Hoy tenemos a un crimen organizado que va a salir a las calles o ya salió a las calles y ya está interfiriendo en los procesos electorales. Hoy tenemos autoridades que con el mayor cinismo se sientan a negociar, son captadas con el crimen organizado y no pasa nada. Las precondiciones de transparencia y rendición de cuentas están por los suelos. El sistema anticorrupción de funcionarios, que les digo, de derechos humanos, del periodismo, es decir, las precondiciones de una democracia representativa sana, los elementos externos están fracturados. ¿Qué tipo de democracia voy a tener en el 24? Y si algo pasa, como por ejemplo, una mega campaña anticipada de candidatos a la presidencia de la República, que digan, pues, juegue, señor, como el árbitro, no juegue, pues, es show, no me voy a pelear con unos ni con otros, ¿verdad? Pues eso no es lo, digamos, eso no es lo correcto, y sobre todo que eso nos pone en un estado de cosas donde se dificulta poder llevar o poder lograr procesos electorales mucho más sólidos, más transparentes. Y a lo que voy es que no es que yo esté en contra, pues, de que estén haciendo ahorita esta publicidad, se los decía la vez pasada, probablemente la ley es la que está mal, porque en un análisis de contexto de las leyes, lo que hemos visto que todas están construidas para mantener el poder y no darle oportunidad a que otros candidatos que salieran de la oposición tuvieran posibilidad de equilibrar la balanza de los recursos públicos, de la exposición mediática que tiene quien está en el ejercicio del poder. Entonces, parece ser que la dinámica viene a romper ahora justamente estas cadenas o estos candados, y sobre todo cuando se trata de libertad de expresión. Pero, insisto, pareciera que el problema de fondo está en la ley, desde mi perspectiva. Pero hay otro problema adicional, que a pesar de que está en la ley y de que nadie discute y nadie mueve ese tema, o sea, en el sentido de generemos libertad, y eso puedo comprarlo, esa idea. No, de manera silenciosa, vamos a ver cómo le damos la vuelta. Ya encontramos aquí en la ley el mecanismo para defraudar la ley. Les decía, no sé si a ustedes, pero les decía, como cuando una compañera del trabajo está embarazada, en lugar de que la sociedad mexicana dijera, oye, no tienes que ocultarte con el patrón y con los todo, ¿para qué? Para que el periodo de descanso que tienes que tener previo al parto, lo acumules con el posterior. Y entonces yo veía a mis compañeras, y bueno, iban hasta con las chanclas del marido porque sus zapatos ya no les cabían. Iban en la combi, en el microbús, y lo que podía pasarle a su bebé, pero decían, no, yo prefiero estar con él más tiempo después. ¿Eso qué significa? Que la esencia del problema está
en una falta de debate, en que las mujeres realmente necesitan estar más tiempo con su bebé que el que la ley les reconoce. Y tenían que simular y falsear la ley, todo el mundo. ¿Para qué? Para poder tener más tiempo con el bebé. Hasta que de pronto, en otro país, ¿no?, a miles de kilómetros de acá, alguien discutió y dijo, las mujeres necesitamos más derechos. Y entonces reformaron y luego ya hay que ver lo que están haciendo en otros países. Mentira, que lo que México necesita, ¿cuándo? Tenemos que esperar que esto surja en Noruega, en Australia, como para decir que también los papás queremos estar un ratito con el bebé y ayudar a la mamá. ¡Uy, qué gran logro tuvimos! Que en México se acaba de aprobar este derecho. 2023, hace 20 años, 25 años, había otros países que ya lo tenían. Simplemente porque la gente no quiere debatir, no quiere saber cuáles son sus derechos. Y nos gusta, pareciera mentira, que nos gusta es tener la emoción de defraudar, de romper la ley. Bueno, pues lo mismo pasa aquí en el caso de los precandidatos. ¿Por qué no hablar que está mal construida la ley? ¿Por qué no decir que este tipo de leyes lo que permitían era que no hubiera equidad en la contienda, que no hubiera una oposición real? ¿Por qué? Pues porque el que está en el poder tiene todos los recursos y que lo que se necesitaba era tratar de nivelar esa competencia. Ok, tu servidor público no puede salir, dame chance que yo sí salga, que yo no soy servidor público. Y ya luego nos empatamos, ¿sabes? Yo ya hice mi carrerita, ya hice mi publicidad, ahora sí podemos salir del punto cero, más o menos iguales. Ahí sí habría condiciones de equidad, un tratamiento desigual a los desiguales y que funcionaría para la equidad en la contienda. Pero en lugar de decir esto, no, hay que ver la manera truculenta. Y entonces todos simulamos. ¿Quiénes? Partidos, gobierno, INE, tribunales, operadores políticos y ciudadanía. Bueno, a lo mejor que estoy mal soy yo, ¿verdad? Pero pareciera que las cosas deberían de verse desde otro punto de vista. Pues, no sé si tristemente o alegremente llegamos ya al final de estas 3 charlas, y lo que ustedes podrán ver en este subíndice, como en muchos otros asuntos, es que aquí ya se trata de temas en concreto. Ya no hay una, digamos, particularidad especial del juicio de revisión constitucional electoral que me haga un análisis distinto al de otros medios de impugnación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que el tema de compra de votos lo puedo ver en un juicio de inconformidad o lo puedo ver en el JRC, por ejemplo. Pero entonces ya vamos al tema por materia. ¿Y esto qué significa? Que, bueno, pues la gran materia de temas que pueden vislumbrarse, como ya estamos viendo ahorita, no tienen una característica o una cualidad especial dentro del juicio de revisión constitucional electoral, sino ya es un tema de cómo se construye la decisión con base en las pruebas, con base en los estándares probatorios y las conclusiones de la misma. Si acaso lo único que habrá que señalar es que en estos juicios de revisión constitucional electoral, de manera paralela, se puede presentar un incidente en el que se solicita la apertura de todos los paquetes electorales, lo que sería un recuento. Entonces se resuelve de forma incidental, pero claro que va, digamos, como de manera paralela a este caso principal, al expediente principal. ¿Qué otros temas habría que agregar? Que, bueno, pues ya sea que se presenten diversos medios de impugnación, digamos, unos porque quieren mantener su triunfo y otros porque quieren obtener el triunfo. Es decir, se pueden presentar 2, 3, 4, 5 JRCs en contra de una resolución del tribunal local o en contra ya de, digamos, pues sí, del tribunal local, independientemente de la elección de que se trate. El asunto es que en la base de la impugnación se pueden presentar distintos medios de impugnación, llamados normalmente juicios o recursos de inconformidad, que tenderán
a buscar la nulidad de votaciones recibidas en casillas. Y ese sistema, digamos, de impugnación permite generar otro incidente, ¿no? Que es un incidente de ejecución de sentencia, es decir, un incidente que va acumulando como para facilitar, ¿no? Un como cuaderno auxiliar, donde yo voy anotando todas las votos que se han ido, o las votaciones que se han ido anulando. Del expediente tal es esto, de tal asunto es esto, de tal es esto, y lo voy acumulando en un punto que después lo atraigo justamente al cuaderno principal. Este incidente lo atraigo al cuaderno principal para decir cómo van la recomposición de la votación, ¿no? Pues finalmente decir que los juicios de revisión que son resueltos por las salas regionales, que atienden a las elecciones de diputados y locales y de municipios, podrá ser revisable en el recurso de reconsideración. Ya vimos más o menos cuáles son las causas. Es un recurso verdaderamente extraordinario y muy difícil de alcanzar porque requiere una gran capacitación del litigante para plantear temas de constitucionalidad desde el origen de la primera demanda, es decir, de cuestionar normas que tienen vicios de constitucionalidad o de inconvencionalidad y que están afectando los actos que están siendo emitidos. Como por ejemplo, ¿cuál? Pues el plazo de 4 días para presentar un medio de impugnación, que es muy complejo porque trata de una elección de gobernador o porque, ¿no? Bueno, pues ahí hay un tema ya que se puede trabajar de inconstitucionalidad y que puede llegar hasta el propio recurso de reconsideración. O bien porque en el camino alguien haya decretado que una norma es inconstitucional y la haya inaplicado, o haya elaborado argumentos para decir que sí es constitucional, o finalmente que no haya, el tribunal no se haya pronunciado por este agravio que en específico se hizo valer y guardó silencio. Y finalmente, el último criterio que ha asumido el tribunal es el de los asuntos novedosos y que se presentan por primera ocasión. Es decir, como si fuera una especie de atracción por tema, porque de lo que el tribunal resuelva, seguramente tendrá un impacto a nivel nacional por su trascendencia. Por ejemplo, pensemos en el caso del financiamiento público de un candidato independiente, ¿no? En el caso de un candidato a presidencia municipal o al Senado de la República o lo que sea, bueno, no al Senado, porque tendría que ser lo local, municipal o del diputado local. Y entonces el tribunal local lo resuelve, después la sala regional lo empieza a conocer y, bueno, pues diríamos que trascendencia, no tiene ningún tema de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Pero aquí el tema relevante, pues, que serviría para regular muchas otras cosas a nivel nacional, es que con el dinero que le da el Estado a ese candidato, más lo que la ley o la constitución local le permite de juntar de financiamiento privado, no puede alcanzar el tope de gastos de campaña. Entonces, bueno, este es un tema que en el diseño institucional afecta a todos los candidatos independientes que haya en el país. Entonces, puede la Sala Superior considerar que es un tema inédito, es decir, nunca antes se había tocado, o por lo menos de esa forma, nunca se había planteado, y que además es de trascendencia, y que conforme lo que él dicte, la Sala Superior dicte, podría, ¿no? Como efecto paraguas, podría ayudar a resolver muchos casos que se irán presentando. De tal manera que lo resuelto por la Sala Superior fue que este principio de supremacía del financiamiento público sobre el privado no le aplicaba a los candidatos independientes. ¿Y esto qué implica? Que los independientes pueden buscar o tener más dinero privado que el público, pero evidentemente sin rebasar los topes de gastos de campaña. Pues muchas gracias, estimada Dilén, muy gentil. Aquí dejamos el asunto, que te vaya muy bonito. Carlos, muchas gracias. Eusebio, muchas gracias, muy gentil. Y bueno, pues a todos los que además estuvieron por acá,
Supongo que todavía sigue por ahí Diego. Bueno, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias, doctor Rubén. Siempre un placer. Agradecido. Igualmente, Carlos, muy gentil. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde. Hasta la próxima, Tarde, compañera y compañeros. Nos vemos, Hasta Eusebio. luego. Buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias.